el dolor me despertó como un latigazo que me partía en dos. No eran ni las 5 de la mañana y ya estaba doblada sobre la cama, empapada en sudor frío, con un nudo en el estómago que me arrancaba gemidos que apenas reconocía como míos. Conseguí marcar el número de emergencias y, minutos después, la ambulancia me llevaba entre sirenas a urgencias del Hospital La Fe, en Valencia. Recuerdo la luz blanca del pasillo, el olor a desinfectante y el pitido constante de los monitores. Un médico joven, con voz firme, me explicó que necesitaba una cirugía de vesícula urgente. La inflamación era peligrosa y el riesgo de complicaciones estaba creciendo por momentos. El seguro cubriría la operación estándar, pero era más riesgosa. La cirugía recomendada, la que realmente podía garantizarme salir de allí sin secuelas graves. Costaba 280.000 con las manos temblando. Saqué el móvil y marqué el número de mi hija, Adelaida. Mi única hija, mi orgullo durante tantos años. Ella atendió la llamada con el ruido de maletas y risas de fondo. «Mamá, ¿qué pasa ahora?», preguntó. Impaciente. «Estoy en el hospital. Necesito una cirugía urgente». Mi voz se quebró. «No me alcanza el dinero para la operación segura». Hubo un silencio corto. Luego un suspiro fastidiado. «Mamá, no puedo cancelar el viaje. Además, siempre exageras». La línea se quedó muda después de su excusa rápida y el pitido de llamada finalizada me dejó sola en medio de la sala. Cerré los ojos, intentando no romperme, y respiré hondo. Sentía que algo más que mi cuerpo se estaba desgarrando. Minutos después, mientras esperaba al cirujano, abrí el móvil por inercia. En la primera historia de Instagram de Adelaida, vi su cara sonriente frente a un espejo, sosteniendo un cóctel brillante. El texto flotaba como un cuchillo. Mi madre otra vez con sus dramas médicos. Esta vez no me arruina mis vacaciones. Vida de lujo. Sentí que la sangre se me congelaba. No era el dolor físico lo que me dejó sin aire, sino la certeza de que la persona por la que había vivido y trabajado toda mi vida acababa de darme la espalda sin mirar atrás. Apreté el teléfono entre las manos y me quedé mirando el techo de la sala de observación, jurándome que algo dentro de mí acababa de cambiar para siempre. Mientras las luces blancas del hospital seguían parpadeando sobre mi cabeza y el sonido distante de un carrito metálico anunciaba el amanecer de un día que ya no sería como los demás. La noche en observación se hizo eterna. Cada pitido del monitor retumbaba en mi cabeza como un reloj que marcaba mi fragilidad. El olor a desinfectante se me metía en la nariz, mezclado con el sonido de pasos lejanos y el eco metálico de los carritos de enfermería. Intentaba acomodarme en la camilla, pero la incomodidad no estaba en mi cuerpo, sino en el vacío que me rodeaba. A mi lado, una anciana de pelo blanco y manos temblorosas recibía visitas constantes. Sus hijos entraban con ramos de flores, termos de sopa casera y palabras dulces. Le acariciaban la frente, la llamaban mamá con ternura. Yo observaba en silencio mientras ellos reían y la llenaban de cariño. Y en mi móvil la pantalla permanecía negra, sin un solo mensaje, sin una llamada perdida que llevara el nombre de Adelaida. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como un golpe suave, pero certero. Vi mi vida desdoblándose en escenas yo, más joven, sosteniendo a mi hija en brazos mientras mi marido salía por la puerta y no volvía jamás. Me prometí entonces que Adelaida jamás sentiría abandono ni carencias. Trabajaba de día en la gestoría, lidiando con papeles interminables y clientes impacientes, y por las noches daba clases de costura en el salón de casa. Recuerdo mis dedos entumecidos por la aguja y el sueño acumulado, mientras ella dormía abrazada a su osito de peluche, ajena a mi cansancio. Todo para que no le faltara nada. Siempre supe que Adelaida era vanidosa, distante, un poco egoísta. Se miraba más al espejo que a los ojos de los demás.
Pero yo me decía a mí misma que era joven, que el tiempo la haría madurar, que mi amor bastaría para enseñarle a ser diferente. Me aferré a esa idea durante años, como quien se agarra a un tablón en medio del mar, en esa sala de hospital, entre pitidos y olor a lejía. Algo dentro de mí se quebró. Dejé de mirar la puerta esperando que apareciera. Dejé de justificarla. La soledad me envolvió como una manta fría. Y sentí que esa noche no solo estaba luchando contra el dolor de mi cuerpo, sino contra el derrumbe silencioso de todo lo que había creído sobre el amor de mi hija, mientras un pensamiento nuevo comenzaba a germinar en mi interior, más firme que la pena, al amanecer. El cirujano entró en mi habitación con el ceño fruncido. Me explicó que la inflamación avanzaba rápido y que si no me operaban pronto, el riesgo de necrosis aumentaría. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban la urgencia que yo ya sentía en cada punzada de mi abdomen. Asentí en silencio, mientras el miedo y la impotencia me quemaban por dentro. Cuando me dejaron sola, saqué fuerzas para llamar al banco. Expliqué mi situación, la necesidad de la cirugía, el presupuesto que me habían entregado. Después de revisar mis datos, la voz al otro lado de la línea fue tan impersonal como un contestador sin aval. Solo podían aprobarme un tercio del monto necesario. Colgué despacio, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. El siguiente intento fue más personal. Marqué el número de una prima lejana en Sevilla, a quien no veía desde hacía años. Contestó amable. Pero en cuanto escuchó la palabra préstamo, empezó con las evasivas que justo estaba pagando una reforma, que el dinero ahora mismo lo tenía pillado. Agradecí con educación y colgué antes de que la vergüenza me ahogara del todo. La desesperación me empujó a un acto que jamás pensé hacer. Abrí un grupo vecinal en el móvil y escribí con dedos temblorosos: necesito ayuda para una cirugía urgente. Devolveré cada peso. Es cuestión de vida o muerte. Le di a enviar y me quedé mirando la pantalla como quien espera un milagro. El milagro llegó en pequeñas notificaciones. Primero, un vecino del tercer piso me transfirió $2,000 con un mensaje de ánimo. Luego, una exalumna de mis clases de costura aportó $5,000, uno tras otro. Comenzaron a llegar depósitos modestos, cada uno cargado de un cariño silencioso que atravesaba la pantalla. Y entonces apareció un nombre que me hizo contener la respiración: Amalia, una antigua compañera de la gestoría, ahora viviendo en Francia. Su mensaje era breve: no estás sola, $100,000 transferidos, cuídate. Me tapé la boca con la mano y dejé que las lágrimas corrieran sin ruido. Personas casi desconocidas me estaban sosteniendo donde mi propia hija me había soltado. En ese momento supe que mi vida ya no giraría alrededor de quien me había dado la espalda. Y mientras contaba los depósitos uno por uno, comenzó a nacer en mí una determinación que cambiaría los días que estaban por venir. Los días posteriores a la cirugía fueron lentos y punzantes. Cada movimiento me recordaba que mi cuerpo se estaba recomponiendo, que aún había suturas y moretones que dolían al respirar. Pasaba las tardes recostada en el sillón de la sala, con una manta sobre las piernas y el murmullo lejano de la televisión encendida solo para sentir compañía me obligaba a no mirar el móvil. Como si al ignorarlo pudiera alejar de mí la punzada emocional que todavía palpitaba detrás del estómago. Pero la curiosidad terminó por vencerme. Abrí la aplicación de Instagram y allí estaba Adelaida, radiante, posando en la cubierta de un yate frente a un mar azul imposible. En otra foto, reía en un restaurante elegante con una copa de vino rosado, rodeada de velas y luces cálidas. Blessed in luxury life, decía el pie de foto. Pasé el dedo por la pantalla sin detenerme, sintiendo cómo una mezcla de tristeza y rabia se instalaba en mi pecho. Necesitaba distraerme. Así que decidí revisar mi cuenta de ahorros conjunta, donde guardaba el dinero que mi madre me dejó antes de morir. Siempre pensé en ese fondo como un salvavidas para emergencias. Y en los peores momentos de la operación,
Fue mi tranquilidad saber que aún estaba allí. Ingresé mis datos y, al mirar los últimos movimientos, el corazón me dio un vuelco. Había un retiro de $850,000 realizado solo unos días antes de que Adelaida se marchara a Ibiza. Miré la cifra una y otra vez, intentando convencerme de que era un error, pero no lo era. Ella lo había hecho. El abandono en el hospital ya había sido un golpe. Pero esto era distinto. No solo me dejó sola entre tubos y monitores, sino que además había tomado lo único que me daba seguridad, el legado de mi madre, el fruto de toda una vida de esfuerzo familiar. Me levanté despacio, con cuidado de no estirar demasiado la cicatriz, y fui hasta la cocina. Llené un vaso de agua, lo sostuve con firmeza entre las manos y, mirándome en el reflejo de la ventana, susurré: no voy a llorar, voy a actuar. Ese pensamiento me acompañó mientras empecé a idear el primer paso de lo que vendría después. Comencé a documentarlo todo con una precisión que nunca había tenido para nada que no fuera mi trabajo. Cada movimiento bancario, cada retiro sospechoso, cada captura de pantalla de las historias de Adelaida en yates y restaurantes. Lo guardé en carpetas con fechas y notas. Incluso tomé fotografías de los mensajes fríos que me enviaba, donde sus palabras parecían escritas por una desconocida secas, sin cariño, sin un atisbo de remordimiento. Era extraño sentirme tan metódica en medio de tanta decepción. Cada archivo guardado era una punzada de dolor, pero también un ladrillo en la muralla de determinación que iba construyendo. Sabía que, para enfrentar lo que se venía, no bastaba con el enojo, necesitaba pruebas, orden y sangre fría. Una vecina, al enterarse de mi situación mientras me traía pan recién hecho, me recomendó a un abogado de confianza, don Romualdo. Lo llamó con respeto. Era un hombre mayor, especialista en herencias y en casos de abuso de confianza. Lo visité 2 días después. Aún caminando despacio por la herida de la cirugía, Romualdo me recibió en un despacho pequeño, con olor a madera y libros antiguos. Escuchó mi relato sin interrumpir, hojeando los documentos que le entregaba y observando con detenimiento cada captura de pantalla. Cuando terminé, levantó la mirada y asintió despacio. Si quiere justicia, señora, la tendrá, dijo con una calma que me dio seguridad. Pero prepárese, esto dolerá más antes de que sane. Salí de su oficina con una sensación extraña, como si un peso inmenso se hubiera acomodado en otro lugar de mi cuerpo, por primera vez en semanas. Esa noche dormí profundamente. No era felicidad ni alivio, pero sí una certeza: ya no estaba improvisando. Tenía un plan. El silencio se instaló en mi casa como un aliado. No hubo gritos, ni discusiones por teléfono, ni súplicas, solo la calma previa a la tormenta que yo misma había decidido desatar. Y mientras me preparaba mentalmente para el siguiente paso, sentí que la mujer temerosa que había entrado al hospital estaba quedando atrás, dando lugar a alguien capaz de enfrentar lo que vendría después. Romualdo no perdió tiempo. En cuanto tuvo toda la documentación en sus manos, presentó la demanda por apropiación indebida y solicitó el bloqueo preventivo de todas las cuentas de Adelaida. Me explicó que, al haber pruebas claras de los retiros y del uso del dinero en fines personales, el juez podía autorizar las medidas cautelares sin siquiera notificarla primero. Escuchar eso me dio una sensación extraña. No era alegría. Era una mezcla de justicia y un cansancio profundo que se iba transformando en determinación, mientras la maquinaria legal comenzaba a moverse. La vida de mi hija seguía en su burbuja de cristal, cada día. Sus historias en Instagram mostraban un capítulo más de su teatro personal: desayunos con champán, paseos en lancha y compras en Marina Ibiza. Una tarde, subió un video abriendo una bolsa de diseñador, sonriendo a la cámara como si el mundo estuviera a sus pies. Yo lo vi en silencio, sin rabia ya, solo tomando nota de cada detalle que confirmaba que el amor ciego que tuve por ella
se había transformado en una calma que cortaba más que cualquier grito. El golpe llegó días después. Adelaida estaba cenando en el restaurante más caro de la isla, rodeada de amigos y del novio que celebraba su cumpleaños, según su propio amigo, que luego lo comentó en redes. La escena fue digna de una película. La tarjeta de mi hija rebotó 1, 2, 3 veces. Los camareros esperaban con paciencia forzada mientras la risa de la mesa se apagaba. Minutos después, mi teléfono vibró. Era ella. Primero un mensaje, luego una llamada, luego otra más. La pantalla mostraba su nombre una y otra vez. Respiré hondo, recordando las noches en el hospital y el silencio que ella me regaló cuando más la necesité. Pulsé rechazar sin titubear. Esa tarde, el mundo brillante y frágil que Adelaida había construido comenzó a resquebrajarse. Y mientras escuchaba el eco del móvil en mi mesa, supe que lo que vendría no sería solo un ajuste de cuentas económico, sino el inicio de la verdadera caída que ella misma había provocado. El eco de los gritos llegó antes que su sombra. Desde mi salón escuché su voz romper la calma de la calle. Me arruinaste la vida, abre la puerta ahora mismo. Me asomé con cuidado por la mirilla. Allí estaba Adelaida, despeinada, con los ojos enrojecidos, golpeando la puerta como si pudiera derribarla con puro capricho. El eco de su voz rebotaba en las paredes del portal, atrayendo a los vecinos curiosos que abrían ventanas o se asomaban a los balcones. No abrí. Caminé hasta la puerta con paso firme, sin dejar que mi respiración se acelerara, y metí por la rendija el sobre que llevaba días preparado la citación judicial. Por un momento, hubo silencio. Vi sus manos temblar al abrirlo, leyendo las primeras líneas que hablaban de apropiación indebida, medidas cautelares y devolución de fondos. Su rostro cambió de la furia a una mezcla de sorpresa y miedo. «¡No puedes hacerme esto! ¡Soy tu hija!», gritó. Pero su voz sonó más como un ruego que como una orden. No respondí. Me quedé detrás de la puerta, apoyada en la madera, sintiendo cómo por primera vez en años el peso de su manipulación se deshacía. Afuera, los murmullos crecían. Algunos vecinos ya estaban grabando con sus móviles. Y yo sabía que en cuestión de horas su orgullo caería más rápido que cualquier ahorro. Esa misma noche, mientras tomaba un té en la cocina, abrí las redes sociales por costumbre. Lo primero que vi fue una publicación anónima en un grupo local. La hija que dejó a su madre en el hospital para irse de vacaciones, ahora pide perdón en la calle. El texto iba acompañado de una foto tomada desde un balcón, donde se veía a Adelaida, con el sobre en la mano, mirando el suelo. Cerré el móvil sin emoción, sin odio ni alegría. Comprendí que la caída que había empezado en un restaurante de Ibiza ahora se extendía a su propio mundo real, el de su barrio, el de las miradas que ya no podría sostener. Y mientras el silencio volvió a llenar mi casa, supe que el siguiente paso ya no dependería de mí, sino de la justicia que estaba a punto de llegar. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo mismo hubiera decidido acompañar el peso de lo que estaba por suceder. Entré al juzgado con pasos lentos pero firmes, apoyada en el brazo de Romualdo. Su maletín repleto de documentos parecía llevar no solo papeles, sino también los años de silencios que yo estaba a punto de romper. En la sala, Adelaida evitó mirarme. Vestía sobria, sin rastro de la ostentación que solía mostrar en sus redes, pero no podía ocultar la tensión en su mandíbula. La jueza, con expresión severa, nos hizo sentar y abrió la sesión. Romualdo comenzó a presentar las pruebas una por una. Primero, los movimientos bancarios, impresos con fechas, horas y montos exactos de los retiros que coincidían con los días previos a su viaje. Luego, las capturas de pantalla de sus historias en Instagram, yates, bolsos de diseñador, cenas de lujo. Por último, los mensajes que yo había guardado, donde mi hija respondía con frialdad
a mi urgencia médica o directamente no contestaba. Cada documento era como un espejo que le devolvía a Adelaida la imagen de quien realmente había sido. La jueza fruncía el ceño con cada hoja que Romualdo entregaba. Cuando Adelaida intentó llorar, la sala quedó en silencio. No hice ningún gesto. Mi frialdad era un muro. No era rabia. Era una distancia definitiva que ni sus lágrimas podían cruzar. El veredicto llegó con claridad implacable: devolución total del dinero sustraído y compensación moral por el daño causado. Sentí un nudo en la garganta. No de alegría, sino de liberación. Era el cierre de un capítulo que me había costado casi la vida. El golpe final para Adelaida fue inmediato. Su coche de lujo y el piso turístico que alquilaba para financiar sus caprichos quedaron embargados. Vi cómo bajaba la cabeza mientras los murmullos llenaban la sala. Su mundo brillante se desmoronaba frente a testigos que no olvidarían la escena. Al salir del juzgado, respiré hondo. No era victoria lo que sentía, sino una paz extraña que me acompañó mientras Romualdo me recordaba que aún quedaban pasos legales por cerrar y un futuro que yo debía decidir sin mirar atrás. Una semana después del juicio, cuando la casa volvía a oler a calma y a bizcocho recién horneado, encontré un sobre blanco en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra desde la primera curva de la B. Lo abrí sin apuro, sentada en la mesa de la cocina, con la luz de la tarde cayendo sobre la madera. Mamá, lo siento. No supe lo que hacía. Si quieres, hablamos. Leí la frase varias veces, dejando que las palabras recorrieran mi memoria como un río lento. No sentí rabia, tampoco sentí lágrimas asomando. Era un suspiro profundo el que salió de mi pecho, como si mi cuerpo por fin entendiera que ese capítulo, para mí, ya había terminado. Me quedé un momento con la carta entre los dedos, recordando el hospital, las noches de soledad y el pitido constante de los monitores. Recordé el vaso de agua que sostuve tras descubrir el robo, la determinación silenciosa que me había empujado a cambiar mi vida y a romper, por primera vez, el círculo de ceguera que había alimentado tantos años. Me levanté despacio. Guardé la carta dentro de mi cuaderno de cuentas, donde anotaba con detalle cada pago que había recibido y cada gasto de mi nuevo proyecto, allí, entre números y nombres. Esa hoja quedaría como un registro más, no de deudas ni de dinero, sino de lo que ya no pensaba cargar sobre mis hombros. Encendí el horno y retomé mi rutina. Amasé con paciencia, sintiendo la harina suave entre los dedos, el calor reconfortante de mi cocina, el aroma dulce que empezaba a llenar el aire. Mi vida seguía, limpia de reclamos y de gritos, sostenida por mis propias manos, mientras colocaba la bandeja de bizcochos en el horno. Entendí que algunas cartas llegan tarde, y que el perdón, cuando se da, ya no es para volver atrás, sino para caminar más ligera hacia lo que estaba por venir. Pasaron algunos meses, y mi casa ya no era solo mi refugio, sino también mi nuevo comienzo. Transformé mi salón en un pequeño café al que llamé Dulce Libertad, un nombre que sentía mío en cada letra. Coloqué unas pocas mesas de madera cerca de la ventana, con macetas de geranios y olor a canela flotando en el aire. Mis bizcochos y magdalenas se convirtieron en el aroma del barrio. Los vecinos venían cada tarde, algunos por curiosidad, otros por costumbre. Me contaban que me admiraban por no haberme dejado pisar más, por haber encontrado la manera de seguir adelante sin miedo ni rencor. Cada palabra de aliento era un ladrillo más en la fortaleza silenciosa que había construido para mí. Una mañana de sol, mientras atendía a un niño que venía con una moneda en la mano para comprar un trozo de bizcocho de limón, escuché el timbre del móvil sobre la barra. El nombre de Adelaida apareció en la pantalla, nítido, como si el pasado llamara de nuevo a mi puerta. Respiré hondo y contesté con la misma serenidad con la que aprendí a vivir estos meses. Hola. Hija, si es para pedirme dinero, no tengo. Si es para pedir perdón, ya lo leí.
Y si es para empezar de cero, tendrás que venir como clienta, no como heredera. Hubo silencio al otro lado. No colgué de inmediato, esperé unos segundos, como quien deja que las palabras encuentren su lugar. Luego, con suavidad, terminé la llamada. Me giré hacia el mostrador y sonreí al vecino que esperaba su café. Vertí el líquido humeante en la taza, mientras el aroma cálido llenaba la habitación. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que todo en mi vida estaba en su sitio: mi paz, mi trabajo, y la certeza de que mi corazón ya no era rehén de nadie, ni siquiera de mi propia sangre. Ese día, mientras el murmullo de la calle entraba por la ventana abierta, comprendí que la libertad no siempre llega con grandes gestos, sino en esos instantes tranquilos en los que sirves un café y sonríes sin que te pese el pasado.